La historia es increíble. Estamos pensando que lo que está pasando ahorita con la enfermedad del coronavirus venga un apocalipsis o algo peor, o muchas muertes. Pero la historia, que como ya repetí, es increíble, nos recuerda que ha habido episodios de enfermedades letales terribles. Por eso, ahora les voy a contar una de las enfermedades más letales de la historia. Con la medicina moderna es difícil de imaginar, pero a lo largo de la historia ha habido periodos en los que una sola enfermedad podía aniquilar comunidades enteras en el transcurso de unos pocos meses. En la actualidad, las causas de muerte más comunes son las cardiopatías isquémicas y las afectaciones cerebrovasculares, que acaban con 725 y 615 millones de personas al año respectivamente. Aunque los pacientes puedan tener predisposiciones genéticas, en la mayoría de los casos son enfermedades relacionadas con los malos hábitos, tanto alimenticios como de ejercicio. Sin embargo, a lo largo de la historia, ha habido virus y parásitos que han provocado algunas de las peores epidemias que ha conocido la humanidad. A continuación, vamos a ver las enfermedades más destacadas. Cólera, con 40 millones de muertes. El cólera es una enfermedad infectocontagiosa intestinal aguda que, en su forma más grave, se caracteriza por una diarrea acuosa de gran volumen que lleva rápidamente a la deshidratación del organismo. Las pandemias de cólera se llevaron produciendo desde hace unos 200 años y, hasta la fecha, siguen afectando a millones de personas. La primera pandemia de cólera ocurrió en la región de Bengala de la India, cerca de Calcuta, entre 1817 y 1824. La segunda pandemia duró de 1826 a 1837 y, debido al comercio mundial y al aumento de la migración humana, afectó a América del Norte y Europa. La tercera se organizó en 1846, persistiendo hasta 1860. Se extendió por el norte de África y llegó a América del Sur. La cuarta pandemia duró de 1863 a 1875 y se extendió desde la India hasta España. La quinta pandemia ocurrió entre 1881 y 1896 y comenzó en la India, aunque se propagó por Europa, Asia y Sudamérica. La sexta pandemia tuvo lugar entre 1899 y 1923 y estuvo localizada en la India. La séptima pandemia se originó en 1961 en Indonesia y se caracterizó por la aparición de una nueva cepa apodada el TOR, que aún persiste en los países en desarrollo. Se estima que las tres primeras pandemias provocaron la muerte de unos 15 millones de personas. Otros 23 millones más murieron en las tres siguientes, siendo los países más afectados India, China y Rusia. En la actualidad, cada año se producen entre 1,3 y 1,4 millones de casos de cólera, que se matan
a entre 21.000 y 143.000 personas en todo el mundo. El VIH-Sida, con 40 millones de muertes. El SIDA es una enfermedad que hace fallar al sistema inmune. Fue reconocida como una enfermedad a principios de la década de 1980 y desde entonces se ha convertido en una pandemia mundial que afecta a millones de personas en todo el mundo. Según datos recopilados por ONU-SIDA, aproximadamente 30 millones de personas han muerto a causa de enfermedades relacionadas con el SIDA desde 2001. Una media de más de 2,3 millones de personas al año. Y el total de muertes desde su descubrimiento se sitúa en torno a los 40 millones de personas. En la actualidad, los cálculos indican que unos 36,9 millones de personas viven con la enfermedad, de los cuales 21,7 millones están recibiendo tratamiento. Se estima que en 2017 murieron cerca de 1 millón de personas por culpa del SIDA, la mayoría en África. La gripe, con 100 millones de muertes. El virus de la gripe tiene 4 variantes, los tipos A, B, C y D. Gripo tipo A. Actualmente la gripe tipo A que afecta a los humanos son los subtipos AH1N1 y AH3N2, que se diferencian por las proteínas que hay en la superficie del virus. Gripe tipo B. No se dividen en subtipos sino en ramas. Los virus actuales pertenecen a la rama B, Yamagata, o la B, Victoria. Gripe tipo C. Se detectan con menos frecuencia y suelen causar infecciones leves, por lo que no tiene importancia para la salud pública. Gripo tipo D. Los virus de la gripa tipo D afectan principalmente al ganado y no se conoce casos en los que se haya visto afectada a las personas. Tanto los virus del tipo A como los virus del tipo B son estacionales, siendo el tipo A el responsable de la mayoría de las muertes. La pandemia más famosa fue la gripe de 1918, también conocida como la gripe española. La OMS estima que el número total de víctimas mortales de la pandemia de la gripe española asciende a unos 50 millones de personas, aunque otros expertos creen que el impacto mundial podría alcanzar los 100 millones de personas. Aunque se conoce como gripe española, parece ser que los primeros casos sucedieron en la base militar de Fort Riley, en Estados Unidos. España, al ser un país neutral en la Primera Guerra Mundial, no censuró la publicación de los informes sobre las enfermedades, a diferencia de otros países involucrados en el conflicto bélico. El ser único país que hizo eco del problema provocó que la epidemia se conociese como la gripe española. En la actualidad se estima que las epidemias anuales provocan entre 3 y 5 millones de casos graves y entre 290.000 y 650.000 de muertes. En los países industrializados, la mayoría de las muertes asociadas con la gripe ocurren entre personas de 65 años o más, mientras que el 99% de las muertes de niños menores de 5 años relacionadas con la gripe se dan en países en desarrollo. La peste negra, con 240 millones de muertes. Una de las epidemias más mortíferas del mundo fue la peste, que mató casi a la mitad de la población de Europa entre 1346 y 1350. Los últimos estudios estiman que la bacteria Yersinia pestis
responsable también de la peste bubónica, acabó con cerca de 50 millones de personas en Europa, un tercio de la población de entonces. La enfermedad también afectó a China, India, Oriente Medio, Mongolia, Rusia y el norte de África, aunque no afectó al África subsahariana ni al continente americano. En total, se estima que acabó con cerca de 200 millones de personas. La bacteria zoonórica Yersinia pestis también ha estado relacionada con la peste de Justiniano, 541 a 542 a.C., que pudo matar hasta 25 millones de personas, y con brotes posteriores de la peste bubónica en la década de 1850, que mató a más de 200 millones de personas. La peste se transmite entre los animales y los humanos por la picadura de pulgas infectadas, contacto directo con tejidos infectados o inhalación de gotículas respiratorias infectadas. Hay dos formas clínicas principales de peste: bubónica y neumónica. En ausencia de tratamiento, la peste bubónica tiene una tasa de letalidad entre el 30% y el 60%, y la neumónica resulta invariablemente mortal. Entre 2010 y 2015 se notificaron 3.248 casos en el mundo, 584 de ellos mortales. El último brote importante se produjo en Madagascar en el año de 2017, que acabó con la vida de 124 personas. La viruela, con 500 millones de muertes. La viruela es famosa por ser la única enfermedad que se ha erradicado con éxito, gracias en gran parte a las campañas de vacunación a nivel mundial. La enfermedad es conocida desde el siglo XVI y, según los estudios, ha causado la muerte de hasta 500 millones de personas. La viruela contribuyó al declive del Imperio Azteca. Los conquistadores españoles introdujeron el virus y acabó con más de 3 millones de aztecas. Gravemente debilitados, los aztecas fueron vencidos fácilmente. En Europa se estima que la viruela acabó con 60 millones de personas en el siglo XVII, mientras que en el siglo XX mató a unas 300 millones de personas en todo el mundo. En aquella época, la enfermedad tenía una tasa de mortalidad del 30%, aunque sus formas más graves eran casi siempre mortales. En 1967, entre 10 y 15 millones de personas contrajeron la viruela y la Organización Mundial de la Salud lanzó una campaña mundial de erradicación basada en la vacunación. Gradualmente la enfermedad se fue concentrando en el Cuerno de África. El último caso diagnosticado de la enfermedad de origen natural ocurrió en Somalia en 1977, declarándose erradicada en 1979. La tuberculosis, con 1.000 millones de personas muertas. La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Los científicos han descubierto momias pertenecientes a la predinastía egipcia, 3.500 a 2.650 años antes de Cristo, con evidencias de haber sido afectadas por esta enfermedad. Hipócrates, siglo V a.C., padre de la medicina, se refirió a ella como
Tisis, que quiere decir deterioro físico progresivo de una persona o animal, acompañado de una pérdida visible de peso y energía. La definió como la enfermedad más grave de todas, la de curación más difícil y la más fatal. La tuberculosis ha seguido matando durante toda la historia. En Europa, durante los siglos XVI y XVII, una de cada 4 muertes está relacionada con una tuberculosis. Incluso en Estados Unidos, la tuberculosis fue la primera causa de mortalidad en el siglo XIX. A día de hoy, la tuberculosis es una de las principales causas de mortalidad en el mundo. En 2017, 10 millones de personas se enfermaron de tuberculosis y 1,6 millones murieron. Se estima que entre 2000 y 2017 se salvaron 54 millones de vidas gracias a los medicamentos y a la atención sanitaria. La malaria, con 50,000 millones de personas. Hasta 50,000 millones de personas podrían haber fallecido por malaria. Esa es la cifra que obtuvo la periodista Sonia Sa tras su investigación sobre la enfermedad y que recoge en el libro The Fever, How Malaria. La fiebre como la malaria ha gobernado a la humanidad durante 500,000 años. Eso significa, teniendo en cuenta que el demógrafo Carl Hubb, que poco más que 100,000 millones de personas han vivido en la Tierra, que la malaria ha matado a casi la mitad de la población que ha existido. La investigadora Rosemary Drysdale analizó los números de Sonia Sa y de Carl Hubb y afirmó que es totalmente posible que la malaria haya acabado con la mitad de todos los seres humanos que han vivido. ¿Acaso mató la malaria entre 53,000 y 54,000 millones de personas de los 96,000 millones que vivían antes de 1900? Nunca lo sabremos con seguridad, pero creo que es posible, dice Drysdale. En la actualidad, casi la mitad de la población mundial corre el riesgo de contraer paludismo. En 2015 se registraron unos 212 millones de casos de infecciones y se calcula que se produjeron 429,000 muertes por esta enfermedad. La región más castigada es el África subsahariana, que albergaba el 90% de los casos y el 92% de las muertes. Sin embargo, en 2016 hubo 217 millones de casos de paludismo en 91 países. Un aumento de casi 5 millones respecto a 2015 y 445,000 muertes. En 2017 se estima que hubo 219 millones de casos de malaria en todo el mundo.
Es irónico, ¿no? Cómo unos simples virus, bacterias, parásitos logran acabar con miles y millones de vidas a través de la historia. Lo peor es que vamos a convivir con esto durante toda nuestra existencia. Ahora que está pasando esto del coronavirus, ya no te parece tan mal, ¿verdad? El dicho cliché de que antes eran mejor las cosas, ¿lo crees en verdad? Antes un simple dolor de muelas con infección te podía matar. Así que piénsalo 2 veces cuando quieras decir esa frase de que antes estábamos mejor. Porque la realidad es otra. Que estén muy bien. Recuerden darle manita arriba si el video te gustó o es de tu interés. Compártelo si crees que a alguien más le puede interesar. Y piensa lo frágil que somos los seres humanos. Pero también piensa que también al mismo tiempo somos muy resistentes a pesar de haber tenido tantas enfermedades que pudieron acabar con nuestra especie. Te lo dejo de tarea. Y que sea un aprendizaje para que no tengas un susto de más por los medios que te quieren acaparar con una enfermedad mientras que están pasando del otro lado del mundo, del otro lado del charco o al lado de tu casa, cosas terriblemente peor. Hasta luego.